hay un contexto de violencia. Por supuesto que quisiéramos hablar de otras cosas, pero la realidad es lo que es. El fin de semana más violento, el que pasó, ya le decía, 239 homicidios. El domingo 100 homicidios, muy por encima del promedio. Ayer 80 y bueno, pues con muchas situaciones en Guerrero, en Tabasco, en Michoacán, en Jalisco. ¿Qué hacemos? ¿Hay solución? ¿No hay solución? ¿Cómo estamos llegando hasta acá, casi al finalizar el sexenio? Se lo pregunto a Eduardo Guerrero, él es experto en seguridad y coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, Susana, ¿cómo estás? Pues Qué gusto platicar contigo. contenta de saludarte, pero preocupada como todos. Parece que no encontramos el hilo, que no encontramos la puerta o el camino, por lo menos, que nos lleve a terminar con esta masacre, Eduardo. Sí, y fíjate que este año va a ser súper complicado porque como tenemos elecciones federales y además en varios estados, para gubernaturas tenemos en 9, pues esto exacerba el problema. Y fíjate que ahora las grandes organizaciones como Cártel Jalisco están ya adoptando también tácticas literalmente de guerra, ¿no? Están utilizando minas subterráneas, están... Bueno, vimos lo que pasó en Jalisco, ese video drones. tremendo, Eduardo, donde van elementos del ejército entrando a una zona de Jalisco, ¿cierto? Y bueno, pues pisan o pasan por una de estas minas personales, explota, sale volando uno de los elementos y se muere. Ese es el nivel de guerra del crimen organizado contra los grupos mismos antagónicos y contra el ejército. Sí, se está registrando ya un grado, digamos, de agresividad del propio Cártel Jalisco que me parece que no habíamos visto antes. A mí me parece, Azucena, que claramente México no puede con sus capacidades institucionales enfrentar el problema. Ya llevamos 3 sexenios así y el problema no ha hecho más que exacerbarse. Y es por eso que yo desde hace algunos meses he estado proponiendo a Azucena que busquemos establecer un tratado de seguridad para América del Norte. Tenemos que ver la manera de acceder a las capacidades de nuestros vecinos del norte, de Estados Unidos y de Canadá en materia de inteligencia, de tecnología, de armamento, de estrategia incluso, para ver cómo enfrentamos el problema. Ayer salió una iniciativa de un representante de Estados Unidos en donde ponen a Cártel Jalisco ya como un enemigo también del interés nacional de Estados Unidos. Sí, oye, fíjate, veía esto, déjame ponerlo en contexto, Eduardo. Proponen en Estados Unidos exterminar al Cártel Jalisco Nueva Generación, es la primera plana de reforma. Piden republicanos que la defensa arme plan para asesinar a cúpula del cártel. A ver, esta es una iniciativa primero, no sé qué tantas posibilidades tenga de que sea aprobada, pero el hecho de que se esté discutiendo llama poderosamente la atención. Catalogan al Cártel Jalisco como el más violento de México y piden prácticamente cazar a sus integrantes. Así es. Mira, hay que ver estas iniciativas como parte, digamos, del contexto electoral también de Estados Unidos, pero sí nos dicen mucho del ánimo de los legisladores republicanos que ya desde hace tiempo están incluso proponiendo la invasión de algunas regiones de México por el ejército estadounidense para acabar con algunos grupos criminales. Obviamente esa no es la solución, es absurda incluso, pero creo que sí tenemos nosotros que acercarnos como socios comerciales que ya somos para ahora ver la manera de colaborar mucho más intensamente en materia de seguridad. Estos acuerdos que ha habido de Iniciativa Mérida y ahora Bicentenario claramente son insuficientes y no responden, Azucena, a la potencia, digamos, descomunal que han mostrado los grupos criminales en México. Realmente me parece que somos una excepción en el mundo por el dinero que tienen, el armamento que tienen estos grupos, y claramente pues el gobierno mexicano no estaba preparado para algo así y se ha visto completamente rebasado, ¿no? Por eso tenemos ya que ver maneras de cooperación internacional para enfrentarlos. No podemos solos, Azucena. Duele, la verdad, duele mucho aceptarlo. Duele mucho aceptarlo, Eduardo, y además en este contexto electoral, pues
da mucho miedo, no es nuevo, pero la intervención del crimen organizado no solamente en el proceso, en coaccionar a algunos candidatos, sino en poner candidatos o candidatas, en coaccionar el voto, en inhibir el voto. Hay una larga lista de posibilidades en las que puede intervenir el crimen organizado en estas elecciones con consecuencias que probablemente no alcancemos a ver ni a dimensionar. Sí, fíjate que ellos ya se dieron cuenta de la importancia de controlar territorialmente las zonas para extraer las rentas de extorsión, de cobro de piso, como le decimos comúnmente, y es por eso que ahora están tan interesados en cooptar a los candidatos, a las autoridades políticas para tenerlos de su lado. Pues sí. Y con eso facilitar su trabajo de extorsión en todo el país, ¿no? Bueno, En fin. Bueno, Eduardo, pues te agradezco mucho esta información, este análisis, esta reflexión, para no quitar el dedo del renglón. A ver, pues no podemos omitir, no podemos negar lo evidente. Lo que se tiene que hacer es, pues este gobierno ya no logró combatir el tema del homicidio, no logró terminar con la inseguridad, ni siquiera mejorarla de manera sustancial. Será trabajo de la próxima presidenta de México, de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez. Será esa una de las principalísimas tareas, si no es que la principal. Justamente hay que estar muy atentos a las propuestas que van a hacer ellas y también el candidato del Movimiento Ciudadano para ver si de ahí hay, digamos, propuestas rescatables, pero sí tiene que haber algo novedoso, tiene que haber un golpe de timón, porque ya lo que hemos estado haciendo claramente no da resultados, Azucena. Eduardo, gracias. Un abrazo. Encantado. Abrazo para ti también. Gracias. Buenos días.